Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la disputa sobre la validez y aplicación de normativas nacionales frente a las reglas internacionales en plataformas digitales globales. Empiezo con la introducción. Las redes sociales ya no son solo lugares para compartir contenido, sino espacios donde las personas construyen identidad, expresan ideas y conviven. Por eso su regulación no se limita a cumplir leyes, sino a proteger a los usuarios, especialmente a los más vulnerables, y asegurar que estos entornos sean seguros. Los gobiernos han invertido para frenar la desinformación, el discurso de odio y otros riesgos, lo que ha obligado a plataformas como Meta, X y TikTok a crear nuevas políticas. Sin embargo, esto también genera retos, como evitar la censura injusta, respetar la libertad de expresión y garantizar transparencia en el manejo de datos y algoritmos. El impacto social es especialmente fuerte en los jóvenes, quienes pueden enfrentar adicción digital, comparación constante, exposición a contenido dañino y afectaciones a su salud mental. La OMS ha advertido sobre el uso problemático de redes, por lo que las regulaciones deben promover una cultura digital responsable y educación para un uso seguro. México y otros países ya trabajan en medidas para proteger a menores, limitar publicidad dirigida y fortalecer leyes contra el mal uso de datos y la violencia digital. En esencia, las redes sociales son un espacio social complejo que requiere reglas claras, equilibrio entre derechos y responsabilidades, y hay una visión humana que priorice el bienestar antes que los intereses comerciales para lograr un entorno digital más seguro y justo. Ahora vamos con la descripción del caso. El caso aborda la disputa entre normativas nacionales y reglas internacionales en la regulación de contenidos en plataformas digitales. Involucra a las plataformas digitales multinacionales, estados nacionales, usuarios y organizaciones internacionales. La controversia se centra en la vulneración de normas nacionales de protección de datos, libertad de expresión y comercio electrónico frente a la aplicación de políticas internacionales de las plataformas. Como consecuencia, se afectan derechos fundamentales como la libertad de expresión, privacidad y seguridad del usuario. La problemática social refleja la dificultad de los estados para ejercer su soberanía y proteger los derechos en el entorno digital globalizado. La necesidad de un marco jurídico internacional armoniza y garantiza la protección efectiva de los derechos humanos en las redes sociales. Muy bien, ahora vamos con el análisis de caso. El conflicto entre las normativas nacionales y las políticas internas de plataformas digitales globales constituye uno de los desafíos jurídicos contemporáneos más complejos para los estados. La creciente digitalización social ha debilitado la capacidad de los gobiernos para regular los contenidos y garantizar derechos fundamentales en un entorno dominado por empresas tecnológicas cuya operación transnacional desafía la soberanía estatal. En México, este problema se ha reflejado en litios donde usuarios, autoridades regulatorias o instituciones gubernamentales intentan hacer valer leyes nacionales frente a plataformas que operan bajo esquemas de autorregulación y marcos normativos internacionales. Estos sirven como puntos de comparación para destruir la eficiencia del derecho nacional ante la globalización digital. La construcción de una precedente jurisprudencial y los retos para la gobernanza de Internet. Exposición de la sentencia o resolución judicial. Escenario 1. Sentencia real mexicana, caso INAI versus Facebook 2019-2021. Contexto real. Tras el escándalo de Cambridge Analytica, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, NAI, inició un procedimiento contra Facebook México. Facebook argumentó que su sede responsable del tratamiento de datos de Facebook Inc. en Estados Unidos y que por tanto la autoridad mexicana no podía imponer sanciones. Resolución relevante. El INAI determinó que sí tiene competencias para sancionar a la filial
mexicana cuando los datos de ciudadanos mexicanos eran afectados, porque la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posiciones de la Participación, LFPDPPP, establece jurisprudencia territorial cuando el tratamiento afecta a residentes en México. Impacto. La resolución confirma que las plataformas internacionales deben ajustarse a las normativas mexicanas, aun cuando alberguen operar desde el extranjero. Ahora seguimos con solución de propuestas. Las sentencias analizadas representan un avance significativo en la construcción de una gobernanza digital en México, ya que reconoce la soberanía del Estado sobre las actividades relacionadas por plataformas digitales que operan dentro del territorio nacional. No obstante, considero que estos fallos son todavía insuficientes para enfrentar los desafíos estructurales que impone la economía digital globalizada. Propuestas de solución normativas. Creación de una ley general de plataformas digitales y redes sociales. México requiere una ley general de plataformas digitales que establezca un marco jurídico integral y obligatorio para todas las empresas tecnológicas que operan en el país. Esta ley tendría como objetivo principal, regular la actividad de redes sociales, motores de búsqueda, servicios de mensajes masivos, plataforma de comercio digital y cualquier servicio que posee, distribuya o modere contenido generado para usuarios. Entre sus disposiciones esenciales, la ley debe contemplar obligaciones de transparencia algorítmicas, magnetismo de apelación formales para usuarios cuyos contenidos sean restringidos. Bueno, y ahora seguimos con las recomendaciones. Como primera recomendación, la Ley General de la Plataforma Digital propone crear una ley que regule integralmente las plataformas digitales. El debido proceso digital es implementar un debido proceso obligatorio en la moderación de contenido. La armonización internacional es alinear la legislación mexicana con estándares internacionales. El AMS Digital es crear una agencia especializada en la supervisión de plataformas digitales. Por parte de la cooperación internacional es promover acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países. Y derechos digitales, consagrar un catálogo aplicado para derechos digitales para los usuarios. Y como última recomendación es la protección de grupos vulnerables, incluir obligaciones específicas para proteger a grupos vulnerables. Y como resultados claves, se espera que la soberanía estatal de México firme su derecho a regular plataformas digitales que operan en el país, incluso estando en el extranjero. Como transparencia, se exige más transparencia en la moderación de contenido y algoritmos, pero aún hay limitaciones. Y como protección de datos, el INAI fortalece la protección de datos personales de residentes en México. Limitaciones. Falta un régimen para regular plataformas globales, lo que genera incertidumbre jurídica. Libertad de expresión. La falta de normas claras crea inseguridad jurídica por usuarios y autoridades. Cooperación internacional. Se necesita cooperación internacional para regular eficazmente las plataformas. Y grupos vulnerables. Se reconoce la necesidad de proteger a grupos vulnerables por falta de regulación específica. Para finalizar, este análisis muestra que la regulación de las plataformas digitales es hoy uno de los mayores retos para los estados, ya que las leyes nacionales no han avanzado al mismo ritmo que la tecnología. Aunque en México existen refuerzos importantes como las sentencias que afirman la soberanía estatal y exigen más transparencia a las plataformas, aún persisten vacíos legales que dejan a los usuarios en una situación de vulnerabilidad frente a prácticas opacas, decisiones algorítmicas y políticas internas que no siempre respetan los derechos fundamentales. Las plataformas digitales operan globalmente y aplican normas propias que con frecuencia chocan con la legislación mexicana, lo que complica la protección de derechos como la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad digital. Además, el impacto social de estas tecnologías es profundo, especialmente en jóvenes y grupos vulnerables,
lo que vuelve urgente una regulación más completa y moderna. Por ello es necesario que México adopte un marco jurídico integral que incluya una ley general de plataformas digitales, mecanismos de debido proceso digital, mayor transparencia, cooperación internacional y la creación de instituciones especializadas. Solo así será posible construir un entorno digital más seguro, justo y respetuoso, donde la tecnología funcione al servicio de las personas y se garantice plenamente sus derechos digitales. Por último, les damos las gracias.